Un discurso sin estructura jamás va a tener impacto. Les doy la bienvenida, mi nombre es John Jairo Costain. El objetivo de esta clase es que tú aprendas a desarrollar un buen discurso, aprendas a desarrollar una buena introducción, realices un buen desarrollo y el cierre final. Entonces en la clase número 1 habíamos visto todo lo acerca de una introducción, donde aprendiste a elegir un tema, a plantear un objetivo y pensar en tu audiencia. En la clase número 2 vistes todo lo relacionado a cómo contrarrestar la adrenalina que hace que te tiemblen tus manos, te tiemblen los pies, te suden las manos, te suden los pies. Entonces haces que no te pongas rojos. Para eso habíamos dicho que existen no son tres antídotos, que eran la respiración, tu postura corporal y tu sonrisa. Entonces en esta clase número 3 vamos a plantear cómo se desarrolla un buen discurso. Entonces existen tres tipos. Tienes que primero a desarrollar una introducción, el desarrollo del tema y el cierre. Entonces número 1, la introducción consiste en que tú hagas un buen resumen. Cuando realizas un buen resumen tiene que ser de 1 minuto, debe ser corto, breve. Luego te presentas, le das la bienvenida a tu público y luego le dices el objetivo, qué es lo que quieres que tu público haga o qué es lo que quieres tú hacer con tu público, ya sea informar, divertir, enseñar, etc. Entonces el paso número 2 es el desarrollo del tema. Para el desarrollo del tema siempre exige un mensaje central, una idea principal. Esa idea principal tiene que ser consistente, sencilla y tienes que repetirla durante el desarrollo del tema varias veces. ¿Por qué? Lo digo porque pues yo he estado en conferencias y en discursos en donde ha habido veces que me preguntan qué aprendiste. Entonces lo primero que se le viene es las cosas que repitieron constantemente, la idea central. O también hay veces conferencistas que uno no le entiende nada y no se le quedó nada, entonces él no utilizó esta idea central porque pues uno como ser humano presta atención hasta 18 minutos o hasta 45 minutos y se pasa de ahí, uno se aburre y se entretiene otras cosas. Entonces esta idea central es importante de que la desarrolles y la repitas varias veces durante el desarrollo del tema. Entonces el paso número 2 consiste también en que tú cuentes tu historia. Cuando cuentas tu historia tú impactas y generas más interés. Y eso sí que genera interés en tu público y hace que cuando termine tu conferencia la gente se vaya contenta o tú recibas unos aplausos. Entonces esta historia también se va a quedar en el cerebro de las personas cuando te escuchen. Y para hacer un desarrollo, para contar una historia, es muy fácil. También necesita unas reglas y unos pasos, en donde tiene que haber una introducción, un desarrollo, un conflicto y un desenlace. Entonces, en esta introducción, te voy a dar un ejemplo. Yo leí un libro acerca de un personaje llamado Edwin Barnes. Entonces, este personaje, Edwin Barnes, carecía de recursos, era huérfano, no tenía una educación apropiada, era de las personas que sí, era muy imaginario, muy soñador. Entonces podemos catalogarlo como lo que sea la introducción. Luego vamos al desarrollo. Vamos a seguir contando la historia de Edwin Barnes. Durante el periodo de sus años, Edwin Barnes le gustaba leer mucho hasta que él en su mente plasmó una idea muy principal, la plasmó en papel y la leía constantemente 1, 2, 3 veces. Así que esta idea se hizo un deseo y ese deseo lo llevó a una acción. Entonces este personaje quería ser socio de Edison. ¿Quién era Edison? Edison era
era de los grandes inventores de la lámpara, uno que desarrolló la lámpara eléctrica. Entonces este personaje Edwin Barnes, como sea, se encaminó y desarrolló en su mente la idea de querer ser socio de Edison. Entonces vamos al conflicto. Entonces, ¿qué es lo que tenía? Dos grandes problemas. No tenía dinero porque él carecía de recursos, no tenía una educación, además no conocía a Edison, entonces no sabía cómo llegarle. Listo, ahora sí vamos al desenlace. En el desenlace hablaremos, bueno, él logró reunir su dinero con trabajos que realizó como mesero, como repartidor de volantes y algunos recursos pues que reunió como mensajero. Entonces supimos que este personaje comenzó a reunir ese capital y tomó el viaje hacia donde estaba Edison. Al llegar a donde Edison miró en su mirada que este personaje no venía por un empleo común, sino que él venía por algo más grande. Así que inmediatamente lo aceptó como un colaborador y le dio trabajo en su empresa. Luego este personaje, Edwin, resultó de que había una oportunidad en donde Edison creó una máquina que se utilizaba en las oficinas y que los vendedores formales que tenía Edison lo miraron como una dificultad. Edison le sugirió a Edwin que sí él podía venderlo. Él inmediatamente dijo que sí lo podía vender y intentó y fue constante en vender eso hasta que lo logró. Y entonces él miró oportunidad mientras que los demás vendedores lo miraron como una dificultad. Al hacer así, Edison firmó un contrato multimillonario con este personaje para que él distribuyera en todo el mundo y solo fuera el único en disponer de esta máquina al servicio de todos los clientes. En fin, ahí concluimos que todo lo que se realizó cómo se realiza una historia. Entonces el paso número 3, este es el fin. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar un buen cierre? Existen unos tics de inicio y unos tics de fin. En los tics de inicio, podemos hacerlo con unas preguntas continuas, con una cita o frase, una metáfora, una anécdota o con unas preguntas contradictorias. En el tic de fin podemos copiar lo mismo del inicio, también con una reflexión, con una exhortación, con una sintetización. En sí, te voy a dar un ejemplo. Ya supongamos en el tic de inicio podemos utilizar las preguntas continuas. Entonces, en este caso podemos decir ¿por qué Edwin Barnes quería ser socio de Edison? ¿Qué lo motivó a Edwin Barnes para llegar hasta donde Edison? ¿Cuál fue su deseo que lo llevó a Edwin Barnes a tomar esta decisión? Entonces son unas preguntas continuas. O podemos hacerlo con una frase. En esta frase podemos decir: los obstáculos son temporalmente, pero si entiendes que estos son como un escalón de la escalera, entonces cada escalón te permite a que tú vayas subiendo la escalera y en sí podrás llegar a tu meta. Una anécdota. Cuando yo empecé mis primeras clases de oratoria, no sabía cómo estructurar un discurso, así que me sentía inseguro y me sentía incapaz de realizar un discurso. ¿Y cómo podemos realizar una reflexión? ¿Cómo podemos realizar? En el tic de inicio también se presentan las anécdotas y las preguntas contradictorias. En las preguntas contradictorias podemos decir: tu discurso sin una estructura no funciona, pero no funciona si no realizas una introducción, no funciona si no desarrollas el tema, no funciona si
si no aprendes a hacer un buen cierre. Entonces, listo. En los tics de fin podemos hacer una reflexión. Podemos decir, les hago una aclaratoria a los jóvenes que piensan que no pueden cumplir sus sueños y no pueden cumplir sus metas. Miren a este joven Edwin Barnes, que cumplió su meta y se hizo millonario. Él, a pesar de su pobreza, de su carencia de recursos y de que no tenía los estudios apropiados. Entonces, ustedes jóvenes que tienen ese apoyo de sus padres, que tienen ese estudio, que tienen las herramientas necesarias para cumplir sus metas, ¿por qué no lo hacen? Entonces, en fin. Entonces, quiero concluir que para preparar un buen discurso no se te olvide de realizar una buena introducción con un resumen corto, tu presentación y el saludo, el desarrollo del tema. Habíamos dicho que el desarrollo del tema lleva la idea central, que tienes que repetirla, tiene que ser sencilla y clara. El cierre final que lleva unos tics de inicio y unos tics de fin, y también acompañar con esta historia para que impactes a tu público. Y no te olvides que tú has llegado a la clase número 3, solo te quedan 2 clases. Entonces, si ya has atravesado ya más del 50% de este proceso, ¿por qué no suscribirte? ¿Y por qué no darle like? Si te gustó este video, pues escríbeme y en la próxima clase vamos a tratar acerca del lenguaje corporal, en donde nosotros vamos a establecer una mirada cuando es con una persona o cuando va con varias personas. Vamos a aprender la distancia que debemos tener hacia nuestro público.